Hoy tenemos el placer de entrevistar a una dama con un don muy especial. Su nombre, Carla Manterola, y vive en Chile. De profesión, relacionadora pública, además de terapeuta complementaria, taróloga, canalizadora y directora del canal de YouTube ancestrales.tv, entre otras muchas cosas. Como ella misma manifiesta en sus programas, desde muy pequeña comenzó a oír y ver espíritus. Y aunque en principio ella no entendía bien lo que le ocurría, con el tiempo fue desarrollando esta capacidad y hoy en día, luego de años de preparación y estudio, se dedica a ayudar a las personas y a concientizar sobre la realidad espiritual que nos rodea y el sentido de nuestra existencia. Carla, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y bienvenida a CREE. Bueno, gracias Fernando por la invitación. Así que acá estoy para responder a todas tus preguntas. Bueno, mira, vamos a tomar el tema que quería también trabajar, lo que es el futuro de la humanidad. Yo, yo vengo observando, primero hay profecías con respecto al futuro de la humanidad que se dan en distintos textos religiosos, incluyendo la Biblia. Tenemos el caso del Apocalipsis, ¿ok? Y pareciera que estas señales que se están dando a nivel que menciona el mismo Apocalipsis de Juan, pues se estuvieran dando en este tiempo realmente. Vemos problemas de todo índole desde el punto de vista ambiental, tenemos la capacidad, lamentablemente la humanidad hoy en día tiene la capacidad de autodestruirse, cosa que quizás en siglos anteriores pues no era posible. Tenemos crisis económicas latentes, guerras que han comenzado por aquí y por allá. O sea, ¿cómo también está la información que viene de muchas personas que han sido, digamos, o que se manifiestan ser contactados extraterrestres, en la cual tienen un mensaje muy similar, en el sentido de que la vida, la Tierra o la vida en la Tierra es cíclica o es un ciclo, estamos llegando al final de una etapa, de una era, de un ciclo, debemos comenzar otra era, ya debemos haber aprendido como humanidad lo que teníamos que haber aprendido como humanidad durante ese periodo. Y que si no lo hacemos, pues si no lo aprendemos, pues nos vamos a ver, digamos, como forzados a aprenderlo a través de ciertos eventos que van a ser un poco, o quizás más que un poco, bastante duros para la humanidad. ¿Qué conoces tú de ese tema y qué nos puedes decir al respecto? Eh, Mira, yo empecé a recibir información hace muchos años atrás, primero con sueños. Ya desde los 4 o 5 años yo tenía los sueños repetitivos. Y para mí fue siempre eh, todo, eh, fue una locura, porque yo decía, ¿de qué se trata esto? ¿Qué me están mostrando? Yo me veía subiendo una cordillera, llevando gente y haciéndola entrar a una cueva, ¿ya? Entonces yo le decía a la gente, apúrense, por favor, mientras yo miraba hacia abajo, hacia la ciudad, y yo decía, apúrense, tenemos que entrar, y veía una entrada a una cueva. Yo me quedaba afuera hasta que todos ingresaban. Yo no tenía idea de qué se trataba. Yo busqué ese lugar, pero te prometo que lo busqué por todas las montañas que pude en Santiago y en regiones en Chile. Ujú. De chica siempre practiqué mucho andinismo, por lo tanto andaba metida en todos lados buscando ese lugar. Nunca lo encontré. Bueno, después con los años fui obteniendo más información porque yo decía, oye, me estoy volviendo loca, por favor díganme de qué se trata esto. Entonces así fue como empecé a recibir información a través de canalizaciones, de conexiones, de sueños, donde me indicaron también dónde estaba este lugar, que ya lo encontré gracias al cielo. Eh, El lugar era tal cual como lo lo vine a que encontrar. decimos. El lugar era como lo Mejor ves. todavía, pero sí, sí, yo por ejemplo en uno de los sueños yo le pedí a mis maestros que me mostraran la ubicación. Eh, Como tenemos poco tiempo, te lo voy a resumir. Me mostraron la ubicación y ellos me decían, es el camino del Inca. Ya me mostré antes de llegar al lugar y yo veía que pasaba un riachuelo, había una especie de puente y me mostraban que tenía que seguir en dirección hacia la derecha, subiendo para llegar a este lugar. Entonces yo digo, el camino del Inca, me acuerdo cuando desperté, me fui corriendo al computador a buscar dónde estaba, yo dije, me tengo que ir a Machu Picchu, Bolivia, al norte, esa fue mi impresión. Estoy súper perdida, estaba buscando por acá y acá no era. La cosa es que
ahí empezó mi calma, porque me dicen que tenía que calmarme, que llegado el momento yo iba a saber dónde era. Entonces bajé mi ansiedad y me quedé en calma varios años, hasta que lo encontré acá donde estoy. Antes de que comenzara la pandemia, a mí me dijeron que tenía que irme de la ciudad. Y yo dije, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a dejar toda mi vida? Colegio de las niñitas, etcétera. La cosa que me dijeron, te vamos a ayudar, nosotros nos vamos a encargar de todo, y efectivamente el cielo se encargó de mover los hilos, y yo en 3 meses estaba instalada en otra región, viviendo en una zona cordillerana. Eh, y yo decía, bueno, así tenía que ser, me vine y justo explotó el estallido social en Santiago. Y después explotó la pandemia, por lo tanto yo la pandemia la viví totalmente alejada de la ciudad, porque a Ujú. mí me habían dicho que tenía que irme a la ciudad porque venía. Y en este proceso que yo me vine acá encontré este lugar. Lo encontré, conecté con este lugar y me di cuenta que acá era, porque el camino del Inca termina acá, justo donde yo estoy. Desde cuando estaba viviendo acá. Por lo tanto, ellos me trajeron al lado. Pero a tu punto, y para no darme toda la vuelta, todo este proceso también me mostraron eventos donde me explicaban de que teníamos que subir a zonas altas porque iba a haber una especie de inundación. Y llovía el cielo rojo, como que caían bolas de fuego. Entonces yo decía, pero ¿qué hago yo con esto? Yo no quiero asustar a la gente, tampoco quiero malinterpretar, porque también tengo que ser honesta. Uno puede errar en la interpretación del mensaje y cómo te llega, así como la gente comete un error en la interpretación de una profecía. Entonces, he tratado de ser muy cuidadosa con esa información, porque claro, para mí y por lo que yo recibí, efectivamente se van a dar muchos cambios planetarios y que no los vamos a poder evitar, pero que es algo que va a ocurrir. Esa es la información que a mí me entregaron. Y después que analizando con el padre, Ujú. me dice que efectivamente así va a ser. No me dan una fecha exacta, pero sí me dicen que los mayores cambios se van a producir desde el año 2023, 2025, 2027, que ese es como el periodo de cambio. Y que finalmente, si uno lo analiza, ya está sucediendo. Ya De hecho está está, o sucediendo. sea, ya están sucediendo grandes cambios a nivel social, a nivel geológico, a nivel mundial y a nivel de conciencia también. Eh, entonces, por alguna razón yo llegué a esta zona alta, estoy acá, encontré ese lugar y ahora lo único que queda es estar en calma. Yo la verdad es que no tengo ni un pánico, porque lo que más han dicho y lo que más ha dicho el padre es que todos vamos a estar en el momento preciso, en el lugar indicado y que estamos protegidos. ¿Ya? Y que no es que se vaya a elegir, porque hay gente que dice van a elegir a los despiertos y a los dormidos. No es así. Ujú. Todos tenemos una protección. El Padre no hace diferencia con nadie. No va a dejar a los malos afuera, ni los va a dejar desprotegidos. No se trata de eso. Pero sí efectivamente también ha mencionado que hay almas que voluntariamente van a partir, así como lo hicieron con la pandemia. Ya. ¿Ya? Bueno, de hecho estoy de acuerdo contigo en eso, pero sí pareciera como que hubiera intención de preservar cierta parte de la humanidad, porque esto que tú estás mencionando, de ese que te dieron esa información a través de canalización o de sueños, es con la idea de preservarte a ti, a la familia y seguramente a otras personas que estén relacionadas. Y eso yo lo he visto, o varias personas yo he visto que han comentado más o menos lo mismo en situaciones más parecidas a la tuya. Que hubiera, bueno, la humanidad no va a desaparecer y bueno, la idea No, es, sí, de eso estoy convencido, la humanidad no va a desaparecer, va a haber un cambio, van a haber movimientos sísmicos, sí. inundaciones y una serie de cosas que van a causar Pero quizás. el mundo no se va a acabar. Exactamente. Bueno, pues mira, No, el esto fue mundo no se va a acabar. muy interesante, Carla. Dime, quisiera también tratar un poquito el tema contigo sobre tu trabajo con la gente. ¿Qué haces en qué ayudas a las personas? Ah, ya. Bueno, te comentaba que soy terapeuta hace 20, 25 años, ya perdí la cuenta. Ujú, ¿Ya? Bueno, yo de profesión soy relacionadora pública, pero paralelamente me metí a este mundo terapéutico en esta búsqueda misma. ujú. Y hago varias terapias, la verdad, terapias complementarias, flores de Bach, biomagnetismo, soy irióloga también, estudié clarividencia con Harold Moscovich, sanación a través de Laura, como yo veía a Laura quería aprender eso. Me gustaría que para la audiencia de este canal, que probablemente la mayoría aún no te conozca, nos hables de lo que fue tu experiencia personal
¿Y cómo comenzaste a percibir estos espíritus? También me gustaría conocer si esto te trajo algún tipo de problemas en lo que fue tu vida diaria, ¿vale? Y cómo fue el proceso para aceptar esto, este don como una realidad. Ya, bueno, primero comentarte que no, yo no lo considero un don, ya, yo considero que es algo que todos podemos trabajar en distintas formas, unos antes, algunos tienen más conciencia, pero no lo considero un don único y especial mío, sino que es algo que todos pueden llegar a acceder. Es una historia bien larga, la verdad es que tiene como hartas aristas y hartos matices, pero partió bien chiquitita. O sea, Ok. yo tenía 4 o 5 años, de cuando tengo así como memoria, de cuando comencé a percibir y a ver y a sentir cosas. O sea, nunca me sentí una niña como muy normal, por así decirlo, sentía que no encajaba en este mundo. Y además de eso, vivía en el seno de una familia muy católica. Entonces, todo lo que yo les comentara que me sucedía era casi incomprensible para ellos, ¿Te daba miedo, porque yo de te daba miedo repente, este tipo de manifestaciones? ¿Oír o ver algo de eso? es, eso es lo más raro del caso, porque cuando comencé, muy pequeñita, no me daba miedo, ningún miedo. O sea, por darte un ejemplo, yo llegaba al colegio y veía a los niños rodeados de un aura y colores, y yo le decía a la monja al colegio, ¡uy, qué lindos se ven todos así! Por supuesto, me mandaban a confesarme a cada rato con el cura porque yo estaba viendo cosas que no correspondía. Y en esa misma época yo comencé a ver seres en mi casa, pero eran unos seres que a mí yo sentía que no eran buenos. Entonces yo me quedaba todas las noches, bueno, mi mamá me iba a acostar y tenía 4 o 5 años, y yo me levantaba, esperaba que todos estuvieran dormidos, y me levantaba y me iba a sentar, abría la puerta de mi casa y me sentaba ahí en el borde, y llegaban mis perros, tenían muchos animales en esa época, y se quedaban al ladito mío, todos ahí. Y yo veía a estos seres rondando, y ellos se quedaban como quietos mirando, y yo me sentía muy empoderada que mientras yo estuviera ahí, ellos no podían entrar. Como que de alguna forma yo sentía que yo era como una barrera protectora para mi familia, principalmente para mi mamá, fíjate. Y en la mañana yo escuchaba el despertador de ella y me iba a acostar. Arrancaba para que no se dieran cuenta. Hasta que me pillaron un día, me quedé dormida ahí y me pillaron. Y por supuesto fue bien difícil porque no me creían. Ellos pensaban que yo estaba sonámbula. O sea, todos lo asociaban claro, no, estaba sonámbula, entonces en eso va a hacer estas cosas, finalmente empezaron a poner llave, muchos pestillos a la puerta para que yo no saliera. Y yo les explicaba que no, que mi intención era solamente cuidarlos y protegerlos de estos seres. ¿Por qué creías que Eh, protegerlo de esos seres? ¿Qué era lo que veías en ellos que te hacía desconfiar? Fíjate que siempre me lo he preguntado, sí, siempre me lo he preguntado. No hubo nada que ellos trataran de hacer, pero era las formas que tenían eran como muy sombrías. No los veía como un ángel, por ejemplo. Era como mi forma de diferenciar entre los seres buenos y los seres malos en esa época de niña. Entonces, ese era mi método. Yo los veía a ellos muy sombríos y muy en actitud de ataque, a diferencia de cuando se presenta un ángel, por ejemplo. Que ahí es un calorcito que se siente, es otra luminosidad, es otra energía. Entonces esa era como mi forma de decir, estos seres o entidades no son buenos. Y yo tampoco sabía si eran fantasmas, era muy chiquitita. Yo simplemente me paraba ahí nomás y no me daba miedo, si eso es lo más extraño del caso, po. ¿Verdad? Yo me sentía muy protegida, siempre me sentí muy protegida de Dios. Entonces nunca me dio miedo, la verdad. Pero más grande, sí. Ya empecé a crecer y entré en mi etapa de adolescencia, ahí ya tuve eventos que me dieron bastante temor, porque fueron eventos donde se manifestaban ya más físicas, por así decirlo, Ya. donde yo quedaba con marcas, donde tenía encuentros con estos seres y estas entidades. Y claramente ya te das cuenta que no son buenos porque te dejan marcas físicas en el cuerpo. Yo entiendo Eso por fue algunas de bien las crudo. entrevistas, Carla, disculpa, yo entiendo por algunas de las entrevistas o programas que tú has hecho que esa interacción con estos seres, digamos que no de luz, sombríos,
que catalogaremos, no sé, de fantasmas o de lo que fuera, Entidades, la vamos a decir. te provocó enfermedades con las que tuviste que lidiar desde muy temprana edad, ¿es cierto? Sí, sí, de hecho, en esta etapa de niña, cuando te estoy hablando de ese transcurso entre que yo me quedaba en la puerta de la casa y empecé a ver esto y yo protegía a mi familia, empecé a enfermar. Partí con una anemia, finalmente juntas médicas, clínicas para allá, para acá, y me diagnosticaron un problema en la sangre, incluso leucemia. Wow. Entonces nadie se explicaba nada porque el problema era que buscaban la causa médica y no la encontraban. Por ejemplo, una anemia no era por un déficit de algún mineral. No, nunca encontraron la causa hasta el día de hoy. Yo quedé como con una anemia crónica, pero nunca se sabe el origen. Entonces, era una enfermedad muy extraña, porque los médicos, yo te digo que era un paseo, eran juntas médicas, no llegaba uno, llegaban 5, 6 médicos a verme, porque nadie entendía qué es lo que estaba pasando conmigo. Entonces ahí fue cuando mi mamá junto a mi tía se acercaron donde una señora que ella hablaba con el Padre, con Dios, ¿ya? Y hacía sanaciones, ayudaba a la gente, la señora Lidia, una señora que vivía acá en Santiago de Chile, en la Comuna de la Reina. Y llegaron donde ella, hicieron varias cosas, hablaron con el padre dijo lo que tenían que hacer conmigo en el fondo para poder estar mejor, y así fue como de la noche a la mañana llegaron a tomarme los mismos exámenes que me tomaban todos los días en la clínica, y me había sanado, no tenía nada. O sea, pasé de un diagnóstico de casi morirme a de la noche a la mañana no tener nada más que una anemia que le ha tenido hasta el día de hoy, me va y me viene, pero no me provoca nada más que sueño, me da más sueño, ¿no? Me siento un poco más decaída. Pero yo me hago exámenes médicos y no hay nada que arroje el origen de eso. Vale. Mira, y a lo largo de tu adolescencia, ¿cuándo empezaste a tener, digamos, dominio de esa capacidad de poder oír, ver espíritus o hacerlo de manera consciente? ¿Cómo fue ese proceso? Y también cuéntame un poco, que me quedé muy impactado cuando vi tu entrevista con Cristian Argüello, toda la situación que ocurrió con tu familia, que, que me parece entender a partir de esa entrevista que generó en ti pues ese incremento en el don o en esta Sí. capacidad. Mira, habrá sido, yo creo que los años muy marcados fue entre los 14, 15 más o menos, hasta los 18 años esa transición, donde ya fueron muchos eventos y yo la verdad es que renegué de esto. Yo no quería saber de nada. Yo decía, Dios, yo no quiero saber de nada, no quiero ver nada, me bloqueé. Entonces cada vez que yo veía o sentía algo decía, no, 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 esto es mi imaginación, me estoy volviendo loca, porque yo quería ser una persona normal y no quería que me estuvieran cuestionando, no lo pasaba bien. O sea, con decirte que me pasaban cosas como que sabía cuando la gente iba a fallecer, yo no quería ver un ser querido que iba a fallecer, eh, porque era una niña, yo no sabía cómo manejar eso. Y tampoco tenía un guía, una orientación que me dijera, pucha, tienes que aprender esto, trabaja las energías, no, nada. Entonces yo renegué por muchos años de esta situación. Yo no quería saber. La verdad es que no quería saber. Eh, pero los eventos siguieron sucediendo y siguieron sucediendo con más fuerza. Parece que mientras yo más renegaba, más cosas me pasaban. Entonces llegó un momento en el que yo dije, a ver, tengo dos opciones. O me voy a volver loca, o aprendo para ver qué tengo que hacer yo con esto. Fue como esa fue la decisión que tuve en mi juventud y yo dije, bueno, voy a aprender, porque no quiero que me sigan diciendo que estoy media, media loca con el tema, así que aprendo. Y ahí partió como todo un camino autodidacta en un principio. Me iba a la biblioteca, buscaba libros, buscaba información. En esa época no teníamos el acceso a Internet como lo tenemos ahora. eh, Era otra cosa, ¿me entiendes tú? Y empecé desde ese punto de vista a darme cuenta que nosotros éramos energía, que éramos seres energéticos, que así como estaba este mundo material, existía un mundo espiritual también, y comencé esta búsqueda y este camino de aprendizaje. Y cuando comencé este camino, automáticamente como que los eventos
más de temor empezaron a calmarse y se empezó a despertar este otro mundo más de luz, por así decirlo, donde yo ya comenzaba a ver ángeles, me empezaba a sentir mucho más protegida, conversaba mucho con el padre, y yo sabía que tenía mi ángel, tuve eventos donde a mí me salvaron la vida y eso también fueron eventos muy marcados para mí, Dime. donde yo dije, yo Ajá. tengo a alguien al lado que me está cuidando. Bueno, y eso es algo que, digamos, en general todos creemos, que hay un ángel de la guarda, un espíritu guía, alguien que está Sí. pendiente de nosotros. Ahora, cuando tú dices que los ves cómo? ¿Los ves en tu mente o los ves como si fuera físicamente? No, a ver, te explico. Cuando yo era pequeñita, los veía como casi como una nubosidad con, con colores. Pero ya con los años los he visto con forma, como una persona, pero mucha luz. O sea, ver un ángel es una luz y un calor, a diferencia, por ejemplo, cuando tú sientes que pasa una entidad, un espíritu, que se siente mucho frío. No, esto es todo lo contrario. Es una expansión, es como si tu corazón explotara de amor. Trato de explicártelo, porque así me siento yo, me siento con una paz como si estuviera llena de amor, de cariño, de protección, y a ellos los veo con una forma, pero no se ve, no, ellos no tienen forma ni de hombre ni de mujer. No es que tú puedas decir, ah, es mujer, es hombre, ¿ya? Y es una expansión alrededor de ellos de pura luz y emisión de calor. Así te puedo describir más o menos como yo veo a los ángeles y los he visto acá en mi casa principalmente, Y en que el caso siempre de los tu veo. hermano, en el caso de tu hermano, que fue una situación traumática tanto para ti como para la familia, que de hecho tú misma comentaste, Eh, que ocurrió un asesinato y qué has hablado con él, qué te ha mencionado, qué te ha explicado, qué te ha enseñado tu hermano sobre este tema? Mira, la verdad las cosas es que él se convirtió en un guía para mí. Hoy en día él constantemente está apoyándome, aconsejándome. Pero todo el proceso desde el asesinato de él hasta hoy ha sido un proceso donde él me ha ido contando que la muerte no existe en el fondo. Dónde está, qué es lo que hace, con quién está, cómo es su proceso de aprendizaje. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando él me contó que él seguía aprendiendo, que estaba como una especie de colegio, pero en el cielo. Porque yo pensaba que antes yo decía, el cuerpo físico muere y uno se va a descansar. Me decía, no, yo no estoy descansando. Yo tengo que seguir un proceso evolutivo y para eso estoy, como para que lo entiendas, me decía, estoy pasando grados del colegio. Y yo le decía, pero ¿cómo grados del colegio? Sí, me decía, yo tengo que estar en un primer proceso donde tengo que revisar toda mi vida, que para él fue un proceso igual largo. eh, Revisó todo, analizó todo, donde estuvo muy pegado en el plano terrenal y luego sube al siguiente escalón. Y así van subiendo de escalones. Y lo otro que me decía es que ellos pueden tener una casa, hacer labores normales, y me explicaba que es un velo que divide ambos mundos. Me decía, mira hermana, tú estás ahí en tu casa y hay un velo prácticamente invisible que nos divide ambos mundos. Por lo tanto, yo estoy en mi casa haciendo las mismas labores, pero tú no me ves a mí. Y eso me explicaba que ocurre cuando, por ejemplo, la gente fallece un ser querido y siente que está en la casa haciendo las cosas. Decías, porque hay un velo muy invisible, sobre todo en la primera etapa del fallecimiento, después del fallecimiento, donde ellos todavía están muy pegados al plano terrenal, y entonces ellos siguen haciendo su vida como normal, pero efectivamente la están haciendo. O sea, efectivamente ellos continúan la vida. Pero No, digamos, la figura del cielo como tal, o diversos cielos, de acuerdo al nivel evolutivo del alma, del espíritu. Eso existe, o sea, porque lo que me da la impresión es como que puedes pasar indistintamente del lugar en donde estás habitando a estar en tu casa o con familiares o en otro lugar en este plano físico. ¿Eso es así? ¿O todo converge en el mismo lugar? no. Lo que pasa es que hay como dimensiones, por así decirlo. Ujú. ¿Ya? Yo te digo que estos como grados se dividen como en dimensiones o planos de conciencia. Yo les digo plano de conciencia. Es como, entonces tú pasas a un quinto plano, después pasas a un sexto, séptimo, octavo. El más alto es donde está el Padre.
Por lo tanto, no es que tú te vayas, la gente, o cuando éramos niños pensábamos que nos íbamos a morir, nos íbamos a ir al cielo en las nubes y iba a estar el Padre sentado en un trono y nosotros al lado. No, no es así. Hay que pasar como por estos planos y a medida que tú más conciencia tengas, más elevado vas a estar. Pero la energía del Padre siempre está contigo en Ya. estos planos, ¿Y el ¿ya? infierno? ¿Existe eso? ¿Qué El, cosa? el infierno, el El, castigo para los... no, Ujú. no, no existe. El infierno es algo que se crea la gente. Ya. ¿Ya? Lamentablemente, bueno, yo vengo del mundo católico y a mí me enseñaron siempre que existía el infierno, que si yo me portaba mal, a mí el curita me decía, no, si usted se porta mal, se va a ir al infierno, pero la verdad es que no, no existe. A ver, eso es lo que tú tienes, son tus propios miedos, son tus propias trancas, o lo que no lograste resolver es lo que crea tu propio infierno. No tiene que ver con que exista realmente el infierno. Bueno, yo en lo personal tampoco creo en la figura de un Dios castigador y más con sus hijos a quienes ama. O sea, ningún padre No, castigaría a un mal permanente a un hijo. Puede estar muy apesadumbrado por las acciones de un hijo, pero de sí. ahí a que lo vaya a condenar de manera permanente por los actos que cometió, pues no, no lo veo de esa manera, no lo creo de alguien además que es el amor en sí mismo. Pues. Es Entonces, que sabes lo que pasa, el padre es puro amor. exactamente. Para mí siempre ha sido un padre de verdad, un papá, al que yo puedo recurrir en cualquier minuto, al que yo siento su amor, su consejo, su guía. Y a pesar de todos los errores que nosotros como seres humanos cometemos, porque somos seres imperfectos, Él siempre está para nosotros y nunca nos va a juzgar. Y así lo he visto siempre y así lo he sentido y me lo ha hecho ver. Por lo tanto, no, definitivamente, ni el infierno ni el Padre castigador. Hay, obvio, yo siempre digo que hay personas que tienen otra creencia, la respeto, pero es lo que yo siento desde mi visión, desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Bueno, de hecho yo creo que las religiones todas, o bueno, o al menos todas las occidentales, tienen que evolucionar un poco en ese sentido, porque han generado esa figura del cielo y el infierno, han creado para sostenerse Eh, eso desde un punto de vista también ellos como estructura humana, como institución, para mantener control sobre las personas, han creado, es más fácil crear una figura del infierno y del cielo y tú te comportas como nosotros decimos y haces lo que nosotros hacemos para mantenerte por aquí, para mantenerte claro. en el buen camino. Sin Pero embargo, ese es el camino del miedo, perdona que te interrumpa, ese es el camino del miedo. exactamente, Entonces, tú tienes temor, entonces como tienes temor, obedeces. claro. Pero Dios, el Padre, es el ser más bondadoso que existe y que nos entrega siempre el libre albedrío y la capacidad de decidir nuestros propios actos. Ahora el tema de la reencarnación, que es una información, bueno, la reencarnación de hecho es eh, parte de la visión de la cosmología de todas las religiones orientales o de la mayor parte de ellas. No así en los países occidentales cristianos, también tampoco por musulmanes ni judíos, la reencarnación no es el proceso que se considera como para el crecimiento y desarrollo y evolución de nuestro espíritu, de nuestra alma. Sin embargo, la información que uno obtiene generalmente de aquellas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte es que la reencarnación es el método, es el camino que hay que seguir. Debemos venir en sucesivas encarnaciones a este mundo para aprender, obtener nuevas experiencias y quizás también para corregir errores que hayamos cometido en el pasado. Carla, pues háblanos del tema de acuerdo a la información que te han dado. Bueno, brevemente, porque es bien largo, la verdad. Yo partí esto, bueno, cuando era en este proceso de investigación, que era bien chiquitita, comencé a buscar también si esto realmente existía, porque yo venía también de este otro concepto de que no, no había, no existía tal. Y yo decía, no, no puede ser, tiene que haber algo antes. Eh, y además habían ciertas cosas, recuerdos, que uno dice, ¿de dónde vienen estos recuerdos? Es algo que uno se imaginó, qué sé yo. Yo te voy a hablar desde mi punto de vista personal, no desde la investigación, porque investigación hay mucha y toda la gente puede encontrarla. Pero yo, por ejemplo, cuando quise decir, bueno, ¿esto es verdad o no? Yo me hice una regresión. Fue mi primera forma de poder saber si existía realmente la reencarnación.
para comprobar que todo lo que yo había visto era o no era. Entonces, fui a hacerme una regresión, fíjate, esto es algo que no le contaba a nadie, primera vez que sale en una entrevista. Eh, en esta regresión me llevaron primero a momentos de mi infancia y después pasamos al vientre materno. Entonces en el vientre materno yo veía una escena muy particular y escuchaba una conversación entre mis padres, que no voy a entrar en detalle porque es algo íntimo, Claro, por supuesto. pero era particular. Y después de eso me llevaron a vidas pasadas. Pasé por varias vidas, me mostraron varias, porque yo pensaba que era una, dos, no, la verdad es que son muchísimas para sacar el concepto. Oh, yo tuve una vida, no, son muchas. Nosotros hemos estado transitando durante millones de años acá en este plano y por qué no decirlo también en otros, porque también tenemos un origen cósmico. Eh, y esto que voy a contar es bien particular porque yo me lo cuestioné mucho tiempo. Vale. En una de esas vidas, yo llegué hasta la época de Jesús. Y para mí fue un tremendo trauma, por así decirlo, porque yo veía a Jesús en su etapa de todo el sufrimiento que estaba viviendo, y yo lo veía de lejos, yo a él lo había conocido de pequeñito, yo era una persona adulta ya en esa vida, y yo lo veía sufriendo y pasándolo mal, y yo me cuestioné, y yo dije, yo no hice nada, yo me quedé viendo este sufrimiento y este dolor, y no hice nada. En esa vida yo sufría por lo que le estaba pasando. Y yo era hombre en esa vida y lo veía de lejos y yo veía esta escena y yo decía, pero ¿cómo no hice nada? ¿Será verdad todo lo que yo vi en esta regresión? Bueno, ocurrió que saliendo de ahí, yo salí un poco convulsionada con todo lo que había visto en la regresión, cuestionándome muchas cosas y lo primero que hice fue llamar a mi madre. Y me acuerdo que tomé un taxi, pues salí muy tarde y me iba a mi departamento y llamo a mi madre. Y le digo, mamá, acabo de hacer una regresión. Estuve como 4 horas ahí. Y le digo, necesito que me confirmes algo, porque yo no sé si todo lo que yo vi fue producto de mi mente, de mi invención, o realmente sucedió. Ujú. Entonces mi forma para confirmar estos eventos era contarle lo que yo había visto en el vientre materno. Y esa conversación que yo había oído y todo lo que yo había visto. Y mi madre explota en llanto. Y me dice, pero Carla, ¿cómo supiste eso? Y le digo, pero mamá, te estoy diciendo que me fui a hacer una regresión. Y ella explota en llanto y me empieza a contar, yo iba en el taxi, me puse a llorar yo también, y me dice, todo lo que tú viste es así, tal cual como sucedió. Entonces ahí yo dije, ah, o sea, es verdad. Porque obviamente uno se cuestiona, po, si hay cuestionamientos que son lógicos. Y empecé todo un camino también a investigar, bueno, qué me pasaba con esa otra vida que yo había visto, dónde estaba en la ¿Solo época viste de una Jesucristo. vida o viste varias vidas en esa Vi regresión? varias, Viste varias. pero esa es la que a mí me marcó mucho. ¿Ya? En esa regresión yo por lo menos vi 3 vidas mías, pero esa en particular a mí me marcó, porque yo tenía una cercanía, y siempre la sigo teniendo, con Jesús muy fuerte. Entonces yo decía, ¿cómo no hice nada por ayudarlo? No sé si me logro explicar. Entonces era un cargo de conciencia, era un dolor interno. Finalmente, bueno, con los años y todo este proceso de aprendizaje y mis canalizaciones, logré comprender que en realidad era lo que tenía que suceder y que yo no hubiera podido hacer nada. Pero a mí me costó superar eso, me costó muchos años superar eso porque yo me sentía terriblemente culpable con lo que había vivido Jesús, que de verdad fue muy, muy doloroso. Mucha gente dice, pero Jesús no murió, hay muchas teorías, no, pero Jesús no murió, Jesús se fue con María Magdalena, Jesús acá, Jesús allá. Y la verdad es que no, efectivamente así fue, y efectivamente él resucitó después. Dime una cosa. Explícame, hay dos temitas importantes en el tema con la reencarnación. Uno es un tema que se suele denominar el contrato. Es decir, cuando vas a encarnar, ya hay como una especie se hace como una especie de contrato, no sé si el término sea el más adecuado, pero se hace como una especie de contrato con tus espíritus guías sobre cuáles van a ser al menos los eventos principales de tu vida, qué experiencias debes vivir, qué debes aprender de estas experiencias
Es así como una especie de pensum de estudio en un colegio, ¿no? No sé, entras a Sí, primer grado, tienes un pensum y eso es lo que tienes a pasar por eso y aprobarlo, o tendrás que volver a hacerlo, no lo sé. así es. Este contrato como tal existe y creo que tiene también que ver que incluso hasta la fecha de tu nacimiento y la fecha de tu fallecimiento forman parte de esa, de ese contrato que se está haciendo. Eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, porque entonces yo digo, si ya hay un contrato preelaborado y eso tenía que pasar, entonces dónde queda el concepto de pecado o de una buena acción o del pecado? O sea, tú vienes a este mundo con un contrato en el que tienes que ser un criminal de manera que enseñes a otras personas en lo que es pasar por ese sufrimiento. Entonces, si ya eres un criminal, pero ya es un contrato previo y es una escena en lo que estás representando, no eres culpable de nada. Digamos, no tendrías que aprender más de eso porque ya tú viniste a hacerlo. Esto explícanos un Sí, poco. son varios cuestionamientos con respecto a eso. Mira, efectivamente, primero, entender de que nosotros decidimos libremente volver. No es que nos empujen, vuélvete a la tierra. No, nosotros como este proceso y crecimiento álmico decidimos volver. Y decidimos obviamente volver porque hay experiencias que tenemos que aprender. Y que nosotros, como llegamos acá y no nos acordamos de esa experiencia, muchas veces cometemos los mismos errores encarnación tras encarnación. Entonces ahí es cuando otra vez de vuelta a este aprendizaje. Entonces efectivamente nosotros decimos, ok, voy a vivir esta experiencia porque no la he aprendido, porque me falta todavía. Alguna gente le dice karma. Sí, efectivamente se le puede llamar karma, pero más que nada yo lo llamo aprendizaje. ¿Ya? El karma no es un castigo divino, no es que tengamos que ir a pagar nuestros pecados, no. Nosotros libremente, dentro del libre albedrío que nos entregó el Padre, decimos, voy a volver para aprender esto y para evolucionar. ¿Ya? Y eso ocurre que muchas veces nos tenemos que poner en la otra cara de la moneda. Es Claro, decir, eh, nos cuestionamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué si yo no soy mala me está ocurriendo todo esto? A ver, ¿qué ocurrió antes que ahora tengo que ponerme en esta posición para aprender la lección? La vida es un ciclo, es una rueda. ¿Ya? Vamos a poner la rueda kármica que le dicen. Todo da vuelta. Y lo mismo ocurre acá. Nosotros tenemos que vivir estas experiencias para poder aprenderlas. Algo tenemos que aprender de todo esto. Y además, este tema de que voy a ser los delincuentes que decías tú. ¿Ya? Perdón, para el padre son todos sus hijos. Y todos siempre van a tener la posibilidad de redimir o de trabajar ese aspecto. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros venimos a hacer. Venimos de alguna forma a este proceso de aprendizaje llamado vida en un cuerpo, en un vehículo, porque necesitamos un cuerpo para poder tener este aprendizaje. Y así es como estamos volviendo, voluntariamente. vale, porque el concepto del karma como tal, yo lo veo como aprendizaje con base a opuestos. Es decir, oye, cometiste estas faltas que dañaron o hicieron causaron estos daños a ciertas personas, pues bueno, vas a tener que aprender pasando por una experiencia similar, de manera que tú también entiendas qué fue lo que debiste haber hecho en su oportunidad y ya superes esa lección. Exacto, Es lo que yo exacto. interpreto con el tema del karma. Y Por bueno, lo menos, por lo menos así lo veo yo, Fernando. Por lo menos parte de mi aprendizaje ha sido ese y lo que me han enseñado también y me han mostrado. sí, lo cual llama un poco la atención, pero entonces esta vida, en realidad lo que es, no sé si el término lo aplique correctamente, pero es casi un teatro, solo que no sabes que eres actor, o eres actor, pero no tienes conciencia de que, de que, de que no Eres estás actor de tu actuando. vida y te haces cargo. Si esto se trata de hacerse cargo, parte de las leyes universales involucra que tú te tienes que hacer cargo de tus actos. Exactamente. ¿Ya? Esa es una de las Es leyes responsabilidad. universales fundamentales. Yo actúo bien, tengo algo de vuelta, esto es un boomerang. Actúo mal, me tengo que hacer cargo de mis actos. Tengo conciencia de que me equivoqué y lo resuelvo. ¿Cuál es la diferencia hoy día, quizás con días anteriores? Que hoy día nosotros estamos siendo más conscientes. Hoy día esto es mucho más rápido. Probablemente no tengamos que esperar otra vida para poder
tener este causa y efecto. Si los tiempos se han acelerado mucho, yo hago un acto, cometo un acto y tengo una consecuencia inmediata. ¿Ya? No sé si tú te has dado cuenta, pero por lo menos es prácticamente inmediato. En esta vida, yo personalmente le he pedido al cielo y le he pedido al Padre que quiero resolver todos mis asuntos ahora. Y eso también me ha significado vivir hartas experiencias, te voy a contar. Sí, Hartas experiencias. seguro es así. Mira, ese periodo entre vidas, ¿qué tanto tiempo dura normalmente? ¿O qué has escuchado? Qué te han dicho a ti? Que no hay plazo definido. Todas las almas tienen diferente evolución. Esas teorías de que el alma puede retornar a los 3 meses o a los 6 meses o a los 10 años, no hay plazo definido. ¿Ya? Ninguna persona, ningún alma es igual a otra. Todos tienen procesos evolutivos diferentes. Por lo tanto, no existe, no corre la misma ley para todos. Esta entrevista inicialmente la hizo nuestro amigo Fernando Marrero, del cual nos dio permiso para republicarla aquí en Proyecto Orión. Nosotros cumplimos en transmitir y dar esta información. Hay mucho de esta información en su canal principal, que lo vamos a colocar aquí abajo en la descripción del video, y otras entrevistas que ya ha dado bastante información. De todas maneras, puede dejar aquí tu comentario y yo mismo personalmente le haré saber a Carla Monterola algunas preguntas interesantes que pueden realizarse aquí abajo en este video. Por ahora estamos haciendo esta primera entrega y próximamente estaremos actualizando algunas informaciones que Carla Monterola puede darnos aquí en Proyecto Orión. Sin más nada que agregar, les saluda Simón Guardia desde el equipo de Proyecto Orión. Hasta pronto.